Bienvenidos a nuestro podcast fundamental, en el que estaremos discutiendo de una manera resumida el Catecismo Bautista con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales que nos ayuden a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y así fortaleciendo nuestras familias e iglesias locales. Acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 16. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta: nuestros primeros padres, al ser dejados a la libertad de su propia voluntad, cayeron del estado en que fueron creados por pecar contra Dios. Cuando observamos esta pregunta, debemos de tomar en consideración dos aspectos. Primero, en primer lugar, ¿cuál fue este estado en el cual Adán y Eva fueron creados? Y en segundo lugar, ¿realmente cayeron de ese estado? Ahora, veamos lo que la confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres nos dice en el artículo número 4, párrafo número 2, sobre esta primera pregunta. Después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Por lo cual, este párrafo nos muestra la realidad de que el hombre fue creado a imagen de Dios, fue creado en conocimiento, justicia y santidad. Lo que está hablando es la pureza, la realidad de que en el hombre no había pecado. Y nos muestra algo que muchas veces es controversial en nuestro tiempo, es el libre albedrío. El hombre había sido dejado a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Nos muestra la realidad de que el hombre era mutable. Y eso es lo que estamos viendo, el estado del hombre en el cual fue creado. Y si queremos ver un poco más de esto, veamos el artículo número 9, párrafo número 2 de la segunda confesión de fe, la que abunda más sobre este estado de Adán y Eva. Dice lo siguiente, el párrafo número 2. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios, pero aún así era mutable, por lo tanto podía caer de dicho estado. Aquí nos está mostrando la realidad de que el hombre, aunque fue creado sin pecado, su estado de inocencia y poder para querer hacer aquello que era bueno y agradable a Dios, esto podía cambiar. Por lo tanto, el hombre podía caer de dicho estado. Y eso es lo que estamos viendo y vimos en la pasada pregunta cuando habla del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre, esas mismas imágenes nos muestran esa realidad de que el hombre podía caer de ese estado. Ahora, esto es bien importante captarlo y entenderlo. Adán y Eva eran puros, eran inocentes, como acabamos de explicar. Poseían la libertad y el poder de actuar según su elección. Poseía la libertad o el poder podríamos decir, la habilidad para hacer aquello que era bueno, agradable a Dios, pero esto podía cambiar, esto era mutable. Ellos eran capaces de obedecer, pero también eran capaces de desobedecer el mandato de Dios. Y por lo cual, nosotros que sabemos el resto de la historia, sabemos que entró un personaje a la creación y comienza a cuestionar lo que Dios ha dicho. Y esto crea en ellos la duda de Dios y comienzan y lleva a nuestros padres, Adán y Eva, a esta desobediencia, la cual conlleva la expulsión de Adán y Eva del Edén por estos haber caído en pecado. Ahora, la respuesta del catecismo indica que y esto nos lleva a la segunda pregunta, sí cayeron del estado original debido a sus propias elecciones. Y esto estamos enfatizando el concepto del libre albedrío. Inicialmente Adán y Eva fueron creados, como mencionamos, en un estado de inocencia, justicia, santidad. Cualidades que definían su condición original. Ellos eran capaces de tomar decisiones libres, incluyendo la potencialidad de obedecer o desobedecer a Dios.
y esa libertad los llevó a su caída, ya que, como sabemos la historia, eligieron pecar, cambiando de un estado de inocencia a uno de pecado. Y esta es la realidad que presenta la Escritura, la necesidad de que tiene que venir un hombre que cumpla con los requisitos. Y como vemos a través de la Biblia, este hombre es el ungido de Dios, el Mesías que vendría a salvar a su pueblo, a restaurar lo que Adán había perdido. Por eso tenemos a un segundo Adán, el cual nosotros sabemos que es Cristo mismo, en el cual en él tenemos esperanza de que ese estado de corrupción acabará. Aunque todavía vivimos, hermano y hermana que me escucha, con los remanentes de esa condición natural, tenemos esperanza de que en un día estaremos con él. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Toda lágrima de nuestros ojos será enjugada. Por lo tanto, mi hermano, anímate con esta verdad. Hay un gran problema del pecado, pero hay un gran Salvador que nos ha salvado para su gloria. Dios te bendiga, mi hermano. Medita en estas cosas y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.